Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Memo. Bueno, el día de hoy vamos a analizar una composición del estilo Hyperroll que pues vamos a buscar Kha'Zix, Malfite y Twisted Fate en early y va a desencadenar en una estrategia de Void Brawler, o sea, del vacío peleadores. Esta composición suele ser bastante fuerte, muy utilizada y la verdad es que me ha dado muchas buenas victorias. Por ejemplo, más adelante aquí les voy a explicar una batalla donde jugué contra dos de Saya, dos de estrategia Saya y nos va bastante bien utilizando esto. Y bueno, esta composición se centra en early game en Kha'Zix. Vamos a buscar Kha'Zix, Malfite, Kai'Sa y Blitzcrank. Esto va a ser, si tenemos un par de copias de ellos, podemos ir, como sabemos, al early. Vamos a buscar que Kha'Zix sea la unidad que le vamos a poner algunos ítems, ya sea que se puede pues equipar de varias maneras. Si tenemos, vamos a buscar Kha'Zix, Malfite, Kai'Sa y Blitzcrank. Luego para mid game vamos a buscar Kha'Zix, Kai'Sa, ya vamos a buscar Cho'Gath y Vel'Koz. Como es una estrategia de hiperroll, pues en el vamos a juntar todo el stage 2 oro para en el 3.1 tirar todo, pero bueno, esta composición es realmente bastante buena. Como les digo, vamos a juntar todo el oro que podamos en la Stage 2. Al principio del Stage 3, en el 3.1, sin haber subido nada de experiencia, ahorrado todo el oro, solamente tratando de mantenernos con las unidades que nos vayan saliendo. Por eso es muy importante que vayamos cuando tengamos varias copias de ella. Al principio del 3 vamos a hacer un hiper roll de Kha'Zix, Malfite y Twisted Fate, buscando con mayor prioridad a Kha'Zix obtener uno de ellos a nivel 3, ¿no? Por lo tanto tenemos que ver que otros jugadores no vayan a esta composición. Ya del stage, toda la stage 3 vamos a recobrar oro y ya para la 4 si decidimos que vamos a, pues por así decirlo, ya tenemos los componentes que queremos, ya empezamos a subir de nivel para empezar a armar la estrategia del vacío Brawler, ya consiguiendo Vel'Koz, Cho'Gath y todas esas cosas tan importantes. Y buscar subir a nivel 8 lo más rápido que se pueda. Bueno, como les habíamos dicho, la composición se va a acomodar de la siguiente manera para que tengamos pues bastante protegido a nuestro Vel'Koz y vamos a jugar una Kai'Sa un poquito atrás que se puede conseguir a nivel 3 también como lo logramos en este. La prioridad es buscarle Seke Herald y Rapid Fire Cannon a nuestro Kha'Zix. Rapid Fire Cannon es si tenemos arco lo podemos llevar. Eso va a hacer que no se aviente hacia atrás y lo maten, sino se quede atrás de nuestros Brawler. Y ir buscando después de la Stage 4 ya tratar de tener los ítems, un Morelo, un Serafín, un Quicksilver o cualquier ítem defensivo para nuestro Vel'Koz. Puede ser Trap Claw o a lo mejor un Ángel Guardián, pero realmente el Ángel Guardián lo vamos a querer utilizar en el Cho'Gath para asegurar que tire su ulti. Tiran muy buenas ultis. Y pues ya como opcional podemos cambiar a Kai'Sa por Fizz. La verdad, si no subimos a Kai'Sa al 3, lo podemos cambiar por Fizz. Fizz tiene una ulti muy potente. Y Kai'Sa también la podemos cambiar por Echo si tenemos ítems para ponerle a Echo. Y con eso mantenemos el bufo de los infiltrados. Y bueno, tips adicional de la composición. Es muy importante saber que a Kha'Zix se le puede o no se le puede poner al Rapid Fire Cannon que se hace con los dos arcos, pero esto es lo que va a hacer que tu línea trasera no se muera, que él es uno de tus carries, y va a hacer que pues realmente no se mueva de su lugar, lo cual es muy útil. Otro tip adicional puede ser que si no tienes ítems para ponerle a tu Vel'Koz, no los fuerces. Porque Vel'Koz realmente es una unidad muy potente y él sin ítems te va a carrilear bastante bien. Entonces, pues no fuerces, fuerza a tratar de tener un early bueno y ya después los ítems de tu Vel'Koz te van a ir saliendo poco a poco, así que no te preocupes. Él es muy viable con maná y daño mágico, es más que suficiente. Y bueno, también otro tip adicional es que si no le puedes poner los Seke Herald a Kha'Zix y tienes ítems
arcos, espadas, se los puedes poner puedes poner perfectamente ítems de daño. Va a ser menos eficiente en late, pero en early te va a ganar bastantes partidas y ya te puedes preocupar por los ítems, mejor por los ítems de Velcos, ¿no? Hay que saber en qué momento es viable que nos centremos completamente en los ítems de Kha'Zix o nos vayamos por los ítems de Velcos. Y bueno, pues sin más por el momento sería todo por mi parte. Si les gustó, pues ya saben, le pueden dejar un like, compartirlo con sus amigos para que conozcan esta composición, porque cuando se viene un nerfeo de Saya y cuando se venga Saya, esta probablemente sea la composición más poderosa. Así que, pues aprenderla a jugar, practicarla un poquito, porque está muy fuerte. Velcos sin ítems, la verdad es que yo lo he explorado. Es muy fuerte y los dejo con esta repetición. Muchas gracias por todo, cuídense, nos vemos la próxima vez.